¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a un nuevo video para el día de mañana, jueves 13 de agosto. Vamos a tener en total 11 pronósticos, diferentes partidos, tanto en Conference League como en Arabia Saudí, que vamos a tener algunos partidos. Igualmente vamos a estar tocando partidos de Europa League. Ya sabes, si te gustan los videos que estoy dejando, no olvides dejar tu me gusta, tu like, tu comentario y igualmente compartir con tus amistades. Vamos a tener 11 pronósticos para este jueves 13 de agosto, buscando selecciones interesantes en goles, corner, clasificación, resultados, mucho mercado el día de mañana, pero hemos estado escogiendo entonces en total 11 pronósticos. Igualmente, como siempre, es responsabilidad de cada uno de ustedes escoger la que más les convenga y tomar su decisión. Así que quédate hasta el final, porque hay varias selecciones que pueden ser muy interesantes para armar tus combinadas. Comenzamos entonces, amigos, con el primer pronóstico. Arrancamos con Flora versus el equipo del Inter Escaldes. Para este encuentro vamos con corner, 8.5 corner. Si vemos o revisamos el último enfrentamiento de ellos, hubo cantidades buenas de corner. Inclusive son equipos que se caracterizan por cantidades buenas de corner. Aquí 14 corner en total hicieron. Un partido donde esperamos bastante intensidad y llegadas por las bandas, buscando superar la línea de corner. 8.5 corner, cuota 1.40, es una opción que me gusta. El último partido lo ganó Inter Escaldes 2-0. Flora obligado a anotar esos goles, pero igualmente va a ser un partido en el cual Escaldes pueda defender, pueda generar, y considero de que ese 8.5 corner debería estar saliendo en este partido. Vámonos con esa opción. Tocamos Europa League. Vamos al segundo pronóstico. Nos vamos a Besiktas de Turquía versus Radet Kralove. Favoritísimo el equipo del Besiktas, debería estar ganando este encuentro. Por ende, vamos a ir directamente con el gane de ellos. Inclusive se le podría agregar un handicap de menos de 1.0 si queremos aumentar la cuota. Considero que el Besiktas puede estar ganando el encuentro. A que marque por lo menos 2 goles puede ser también una opción muy interesante. En casa es un equipo bastante sólido, pero igual no se puede confiar. Este equipo del Radet Kralove va a salir a dar batalla, pero considero de que el Besiktas quiere ya cerrar bien y por ende el gane directamente para ellos es una opción bastante buena. El conjunto turco igualmente fuerte en casa, jugando en casa. Esperamos entonces que pueda imponer lo que son las condiciones necesarias para clasificar a la siguiente instancia. Gane el Besiktas es la opción. Vámonos entonces para el 13 pronóstico, esta vez en Conference League. Hammarby versus el equipo del Rakov. Aquí buscamos lo mismo que buscamos en el partido anterior. El ambos marcan, lo veo bastante probable. Sí, en el partido anterior quedan 0-0, inclusive cantidades buenas de corner, 11 corner hicieron en total. Puede ser una opción también bastante probable, pero vamos a estar buscando el ambos marcan. Vamos por ese desquiste aquí para el ambos marcan, cuota 1.66, una selección interesante si esperamos ocasiones de gol por ambos conjuntos. Vámonos entonces con esa opción. Hammarby, un equipo goleador, Rakov también. En el último enfrentamiento no se tocaron, esperemos esta vez si no nos fallen. Vámonos entonces con esa opción, o si quieres puede irles con cantidades de córner, que también es una opción que la veo bastante probable. Revisar los córner en este partido entre Hammarby y el equipo de Rakov también sería una buena opción. Pasamos entonces, o dejamos al lado un poquito la Conference League y también la Europa League. Vamos a iniciar la jornada número 1 de ligas que vamos a estar tocando en algunos de los videos que sigue. El Al-Shabaab versus uno conocido como es el Al-Qadisiyah o Al-Qadisiyah, como lo conozcas. Aquí el pronóstico es bastante bueno. Vamos con el ambos marcan. Considero que son dos equipos que pueden estar
saliendo en ambos marcan. El Caldicilla es un equipo muy goleador, en su enfrentamiento ha salido inclusive 2.5 en la mayoría de sus enfrentamientos. Me gusta el ambos marcan, es una opción bastante probable, ambos equipos marcan, esperamos un encuentro bastante abierto con oportunidades para los dos equipos y posibilidades de encontrar goles en ambas porterías, por ende vámonos con esa opción, ambos equipos marcan. Siguiente partido que vamos a tocar nuevamente, entramos a Sion versus Noah en Conference League, partido que me voy a quedar con un asiático de 2.0, dos equipos, tanto el Sion como el Noah. Si vemos el último enfrentamiento hubo 2.5, hubo ambos marcas, inclusive 3.5 goles salió. Esta vez vamos a ir con una línea asiática, nos vamos a proteger si hacen solamente 2 goles, línea asiática de 2.0, cuota 1.36, una línea que nos permite buscar un partido con al menos 2 goles y que puede ser interesante para una combinada. Vámonos con el asiático de 2.0, el que quiera puede ir directamente al 2.5, pero no estaría con esa seguridad de que si hay 2 goles y no hacen los 3, queda nula la opción. Entonces son 2 opciones aquí que podrían ser bastante efectivas. La recomendada es línea de gol asiática 2.0 y si quieres y no quieres tocar ese 2.0 puedes irte directamente o al 1.5 o al 2.5 goles. Siguiente partido, vamos a Europa League, vamos a estar tocando entonces Anderlecht Paoka, partido en el cual buscamos la clasificación del equipo local. El Anderlecht viene de ganar 1-0, favorito del Paoka, pero si vemos el último enfrentamiento, si revisamos las estadísticas, Anderlecht sí que se cerró bastante bien, inclusive generando ocasiones. Paoka la pasó bastante mal jugando en casa, por ende aquí Anderlecht considero de que en casa es un equipo que ha rendido bien, ha estado bastante sólido este equipo del Anderlecht. Por ende, yo me voy a quedar con esa ventaja que ellos tienen, el equipo del Anderlecht, a que se clasifique con cuota 1.40. Apostamos a que el conjunto belga pase a la siguiente fase contra este equipo de Grecia. Así que es la opción Anderlecht a clasificar. Pasamos al siguiente pronóstico aquí mismo también, Rangers de Escocia versus Hagellonia. El Ranger va a salir a matar sin duda. Este equipo del Ranger lleva la llave en desventaja, inclusive un 2.5 goles es la opción que voy a estar dejando, cuota 1.72. Podría considerar bastante los corners también en este mercado entre el Ranger y Hagellonia. Considero que también debería estar saliendo corner en este partido. La opción va a ser 2.5 goles con cuota 1.72. Es una de las cuotas más interesantes de la lista. Buscamos un encuentro con suficientes ocasiones para llegar a los 3 goles. Vámonos entonces con esa opción, 2.5 goles en este partido, cuota 1.72. Si revisamos los últimos enfrentamientos, en los 3 últimos Ranger inclusive hizo ambos marcan, y si vemos a Hagellonia también en su último enfrentamiento ha salido inclusive ambos marcan. Pasamos entonces con Conference League para terminar y que el video no se nos haga tan tarde. Gens versus Göteborg. Aquí me quedo con gana directamente el equipo del Gent de Bélgica versus este equipo de Suecia. Sería el pronóstico gana directo el equipo local, que es el favorito, viene de ganar 1-0. Esperamos entonces que pueda conseguir ese resultado y pueda clasificar. Si analizamos el último partido en estadística, un poco nivelado, muy nivelado este partido, a pesar de que el Gent no tuvo tanta posesión de balón, pero sí generó bastante cantidades de remate, inclusive de córner, y considero el día de mañana el Gent pueda estar ganando este encuentro directamente. Vámonos con esa opción. Los 2 últimos partidos, Shelbourne versus Ajax, un partido que quizás muchos digan que está ya listo.
a favor del Ajax, pero aquí la opción va a ser la siguiente. Nos vamos a enfocar directamente en los corners, 8.5 corner, cuota 1.40, 8.5 corner, cuota 1.40, buscamos esa opción 8.5 corner con cuota 1.40, otra selección enfocada en los tiros de esquina, esperando un partido con precisión, ataque y ocasiones. Vámonos entonces con el 8.5 corner. Partido que vamos a tener el último es Egnatia versus Charles Robert. Egnatia versus Charles Robert. Partido que hubo 4 goles en el primer tiempo. Yo me quedo con esa opción. Gol en el primer tiempo. Para finalizar el gol en el primer tiempo con cuota 1.33. Esperamos que el partido tenga movimiento desde los primeros minutos y que podamos encontrar al menos un gol antes del descanso. Por ende me quedo con opción y cierro entonces con este pronóstico. Ya saben, como siempre, 11 pronósticos para este día jueves 13 de agosto. Tenemos entonces diferentes tipos de selecciones. Si te gustó el video, déjame tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos pronósticos. Déjame también en los comentarios cuál de estos pronósticos te gusta más. Nos vemos en el próximo video el día de mañana. Primero, desearte suerte, bendiciones, se me cuidan. Bye bye.